Mari Cumpuché, Mari Mari Pulamien. Inche María Maldonado Díaz, pertenezco a la Asociación Requedua Mapuche, Cumeacuimí, al primer taller de gastronomía mapuche, donde prepararemos ñihuincosque, que son las famosas sopaipillas. A continuación, le daré los ingredientes de las sopaipillas mapuche. Los ingredientes son 1 kilo de harina sin polvo de hornear, 2 tazas de harina integral, 3 cucharaditas de levadura, 1 litro de agua aproximadamente, 3 cucharadas de aceite, 1 cucharada grande de sal y una pizca de azúcar. Bueno, ahora vamos a preparar la ñihuincosque, que son las sopaipillas mapuche. Y para eso vamos a necesitar media taza de agua tibia y le vamos a colocar una pizca de azúcar para que fermente más rápido la levadura. La vamos a revolver, vamos a colocar las 3, que son 3 cucharaditas de levadura. Y seguimos revolviendo. Ahora la vamos a dejar aquí que repose. Y en este momento vamos a vaciar la harina. Luego vamos a vaciar 2 tazas de harina integral. Se mezcla la harina, las dos harinas, la integral con la harina blanca sin polvo. Luego colocamos 1 cucharada de sal. Luego colocamos 3 cucharadas de aceite de oliva. A continuación vamos a ir poniéndole el agua tibia y a revolver. Una vez que está lista la levadura, la vamos a vaciar a la masa. Y recuerde, antes de cocinar hay que lavarse bien las manos. Una vez que juntamos toda la harina, ahora ya es masa y ahora hay que entrar a sobar la masa. Se soba la masa y cuando uno sabe que está lista, porque comienza a tirar aire, comienza a sonar. Ahora, una vez que la masa esté lista, la tomamos y la envolvemos en un paño y se deja reposar 10 minutos. Una vez que pasaron 10 minutos, sacamos la masa y comenzamos a cortar para formar las bolitas, para formar la sopaipilla. Bueno, mientras se fríe nuestra sopaipilla, vamos a preparar un rico pebre de coyof. Y para hacer este pebre vamos a ocupar los siguientes ingredientes, que son un ají en capi molido, y luego media cebolla morada, 2 cebollines medianos, 1 cucharada de aceite de oliva, la mitad del coyof, 1 cucharada de vinagre de manzana o de cualquier otro vinagre, unas 3 cucharadas de cilantro, la sal es optativa o a gusto, y también el limón, también puede ser optativo. En primer lugar vamos a colocar el ají machacado, luego colocamos la mitad de la cebolla morada. Vienen los cebollines medianos picados en cuadrado, la mitad del coyof. Primero el coyof se cose, el aceite de oliva, el vinagre de manzana y la sal es optativa o la cantidad que usted quiera colocarle. Luego viene el cilantro,
Y por último le vamos a colocar la mitad de un limón. Ya tenemos listo nuestro pebre. Ya que tenemos lista nuestra sopaipilla y nuestro pebre, ahora a disfrutar. Espero que les haya gustado esta receta y que la disfruten mucho cuando la preparen. Peucayal.